Bien, lo que estaba sonando recién en esta parte del programa era Sacro Imperio Romano, así se llama, con María del Rosario y Narvarte Colectivo haciendo Sucio Cariño. Hora 16, 40 minutos. Y Miguel, venimos siguiendo las distintas protestas en nuestra provincia, docentes, trabajadores de la salud, yerbateros, una cantidad, pero sin lugar a dudas la protesta que llamó la atención en todo el país y que a partir de ahí se visibilizaron las otras, es la protesta policial, que ya lleva 11 días en la sí, casi 11 días. 11 días, hoy cumple 11 días. Exactamente, con lo que eso implica también. Y me parece que es un tiempo más que interesante para mirar más allá de la protesta en sí, del día a día de la protesta, algunas cuestiones un poco para problematizar un poco más de fondo, ¿no? Y para eso agradecemos la posibilidad de charlar un ratito con Sabina Frederick. Ella fue ministra de Seguridad de la Nación, es docente universitaria, es antropóloga ella, y ahora me va a corregir si es que ya no, pero tengo entendido que preside la Comisión de Cascos Blancos. Sabina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones. ¿Qué tal, Miguel, Alicia? Un gusto. Corrijo, ya sí. No soy más presidente de la Comisión Cascos Blancas. Renuncié cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Bien. Desde el 10 de diciembre estoy trabajando en la universidad y para el CONICET, en la Universidad de Quilmes. Bien, o sea que sos docente investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes. De la Universidad Nacional de Quilmes y del CONICET. Y del CONICET. Sabina, ¿y cómo estás viendo esta protesta que, como decíamos, llegó a todos los medios nacionales ya desde hace 11 días? Sí, es cierto que llegó, cosa que no pasaba la semana pasada, que nos enterábamos más por las redes que por los diarios de más tirada, ¿no? Acá en Buenos Aires. Ahora sí están, hay también una amenaza de acuartelamiento en la policía de la provincia de Buenos Aires, que circuló por las redes y que levantó el diario La Nación. Entonces, bueno, y además porque creo que lo que está pasando en Misiones es algo que no ha pasado nunca en la historia reciente en la Argentina. Nosotros tuvimos un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que fue sobre protestas policiales. Nos concentramos en la del 2012, que tuvo a la Gendarmería de la Prefectura como protagonistas, en octubre, y después la del 2013, que abarcó casi todas las policías de las provincias. Y ninguna de esas protestas, tuvo la alianza, como pasa en Misiones, con otros sectores estatales. Es la verdad que algo que no ha pasado nunca. Y eso llama mucho la atención. Primero se hace más visible el carácter pacífico de la protesta, ¿no? Policial. En Argentina. En las del 2013 fue un poco más violenta, y que sobre todo en provincias como Córdoba, Tucumán, pero bueno, la protesta que ustedes están teniendo ahí en Misiones, por parte de la policía y obviamente de otros sectores, docentes, personal de salud, y ahí veo que también yerbateros están sumándose. Es como suele ser, ¿no? Muy pacífica. Pero vuelvo al punto, la alianza que se ha producido entre la policía y otros sectores estatales, el hecho de que reconozcan que tienen problemas comunes y por lo tanto intereses también comunes, es totalmente inédito en la historia de las protestas policiales en Argentina. Y Sabina, ¿y cómo lees, por ejemplo, porque me imagino que habrás visto o te habrán hecho observar que el primer día, cerca del mediodía, hubo un intento de las fuerzas federales que se habían enviado supuestamente desde la Nación, desde Capital, de intervenir y de participar un poco de las cosas, y a poco de eso tuvieron que replegarse, y después lo pudimos ver, quedarse en los costados, incluso siendo amenazados abiertamente por los voceros policiales, diciendo no toquen a nadie porque va a ser grave lo que ocurra.
Eso para mí en lo personal fue un hecho parteaguas, al menos en ese momento también. Sí, lo que ocurre es que yo lo planteaba en una entrevista la semana pasada. Yo no soy de Misiones, ni conozco Posadas porque he ido algunas veces y inclusive he hecho un curso allá en la Universidad de Misiones hace muchos años, y porque he estado también como funcionaria, ¿no? Uh-huh. Pero no conozco en profundidad cuáles son los vínculos que existen en esa comunidad en particular. Lo que sí conozco es que en todas las provincias las relaciones que hay entre las fuerzas federales y las policías provinciales es estrecha. Entonces, son pares. Hay una jerarquía, porque una cosa es la fuerza federal, otra cosa son las policías provinciales. Pero quiero decir, se suelen tener una relación de trabajo cotidiano. Entonces, la idea de que una fuerza federal reprima a una policía provincial es un poco extrema, porque se conocen, porque saben que tienen situaciones similares o semejantes, no ganan mucho más los efectivos de las fuerzas federales, tienen otras condiciones de trabajo, otras posibilidades de tener adicionales, en fin, es otra la situación general, ¿no? Entonces, siempre cuando ocurren estas cosas hay decisiones que se toman en el nivel, no te diría en el nivel del que está por reprimir, sino en aquel que lo conduce, mensajes que llegan inclusive a la propia ministra, ¿no? Uh-huh. Sobre la factibilidad, la posibilidad, la conveniencia, porque después los gendarmes, aun cuando no sean los que reprimieron, los que siguen estando ahí, la gendarmería, hay mucha gendarmería en Misiones, claro. Muchísima. Uh-huh. Prefectura también. Y eso tiene consecuencias también para la fuerza que reprime. Uh-huh. Entonces, en una situación así, donde, insisto, hay una alianza, además, entre la policía y otros sectores estatales, y yo creo que la prudencia hizo que no siguieran avanzando, ¿no? Uh-huh. Hay varias anécdotas un poco que se van como también describiendo esto que vos planteás como una alianza. En un momento que empiezan a desplegar las fuerzas de gendarmería, muchos de los manifestantes que son docentes en su gran mayoría y también trabajadores de la salud, ellos te lo cuentan como que fueron a poner el cuerpo para evitar que se produjera ese desalojo, digamos, más allá de que hubiera pasado o no, pero también queda en ese imaginario de que fue gente que por lo general sufre la represión, porque ellos te lo decían, nosotros que varias veces nos reprimieron, fuimos a poner ahí un poco el cuerpo para que no los repriman, decía. O sea, eso queda en el imaginario de quienes hoy están compartiendo la protesta con una diferencia, están divididos por una avenida, una calle. Claro. Sí, y también escuchando tu relato, lo que suele pasar es que a mí me ha tocado estar haciendo trabajo de campo antes y después de la represión que ocurre en el frente del Congreso de la Nación, en la discusión de la ley previsional, donde la Gendarmería por primera vez reprime su bautismo de fuego, como ellos dicen, en la Ciudad de Buenos Aires, primera vez en la Ciudad de Buenos Aires. Y recibieron, por supuesto, una cantidad tremenda de insultos, tremenda, ese día y el día posterior, porque siguió, ¿no? El conflicto, y eso es con un costo alto. O sea, yo hice entrevistas posteriormente y había muchos de diferentes jerarquías que estaban en estado de conmoción. No te diría que es un estado de conmoción grave, pero se preguntan ¿para qué seguir haciendo ese trabajo? ¿Por qué recibir insultos? Yo sé que los otros son trabajadores, como mi familia. Sí, no es sin costo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estos no te diría que pasa en todos los países de la región, ¿no? En Argentina, las fuerzas de seguridad, aun cuando hay una cuota de violencia institucional alta, es baja comparada con el resto de las policías. Entonces hay como una sensibilidad también que atraviesa a quienes son integrantes de las fuerzas, porque ven las maestras de sus hijos, o inclusive maestras que son por ahí
compañeras de sus parejas, en fin, hay identificaciones que se producen, ¿no? Y más, insisto, más cuando los lazos de la comunidad son especialmente próximos, ¿no? De proximidad, que no pasa en Buenos Aires. Claro. En Buenos Aires eso no pasa. Claro, de hecho eso se dijo en muchas ocasiones, muchas veces o voceros o entrevistados decían, bueno, sí, porque mi esposa es docente, o porque mi hija o mi hermana, es decir, hay situaciones hasta de parentesco concreto, y si uno lo piensa en relación a trabajos clásicos de la sociología, en sociedades como la nuestra, es muy posible que a veces la única salida laboral sea, como dice la gente, o integrarse a las fuerzas o ingresar a las carreras vinculadas con el Estado, docente, por ejemplo. Es decir, hay una red, un entramado, y la pregunta que me hago es muy difícil de desentrañar esto. O sea, no quiero estar en la piel del gobernador, por ejemplo. Sí, pero me parece que las autoridades políticas no terminan de tener conciencia, ¿no? De la sociedad que tienen que gobernar, porque hay como un rechazo al hecho de que si existe esa alianza, si pasaron 10 días y se la considera una provincia rica con los desfasajes que avanzaron sobre el poder adquisitivo del salario, ¿no? En los aumentos en energía, bueno, los costos que se viven en todos lados, pero por ahí agudizados allá, el hecho de no responder a las demandas, ¿no? Bueno, y aparentemente por lo que estuve leyendo, los problemas vienen de arrastre, se agudizaron en estos meses, pero vienen de arrastre. El partido que gobierna tiene 20 años, el dirigente Rovira lleva muchos más años en la política misionera, desde los 90 por lo menos. Entonces me parece que hay como una negación de la comunidad que gobiernan, ¿no? Y cuando yo digo comunidad, digo no solo el hecho de que las parejas de los policías o las parejas por ahí de los gendarmes son maestras como aquellas que están en la protesta, o podrían ser aquellas que están en la protesta, sino los lazos que hay entre las personas, policías, docentes, hijos de, ¿no? O sea, son comunidades donde las relaciones son mucho más intensas, entonces eso hace que se conozcan, además, que haya conocimiento. Me parece que hay como, bueno, un poco la crisis que estamos viviendo a nivel nacional en cuanto a la representación política, ¿no? Representación en el sentido de poder atender y ser perceptivo y comprensivo respecto de las nuevas demandas que existen. Sabina, me quedé pensando también en lo que te tocó a vos como funcionaria en su momento, que fue la protesta policial, si bien fue mucho menor, pero que se dio, creo que en plena pandemia, y pensaba en cómo debieran responder los gobiernos ante las protestas de fuerzas de seguridad, qué cuestiones se discuten ahí y qué cuestiones deberíamos después de esta protesta aquí en Misiones estar discutiendo. Sí, bueno, nosotros tenemos yo creo que ya es una deuda, ¿no?, de la democracia, que es no permitir la sindicalización de las fuerzas de seguridad o las fuerzas policiales. No permitirle tampoco habilitar otros mecanismos donde los integrantes de la fuerza, sobre todo los subalternos que tienen menos capacidad de hacer oír su voz, puedan tener los canales para poder tramitar problemas de diferente índole, porque no solo son los salariales. El salarial a veces es el más fácil de comunicar o denunciar o de escuchar, pero hay muchos otros que se juntan, ¿no? Que tiene que ver con condiciones de trabajo, con traslados que se hacen, los castigos, el uso del traslado como castigo, las dificultades para ascender en la carrera, que fue uno de los problemas que hubo en la crisis de la policía del 2020. Si no existen canales alternativos a la sindicalización, y a veces la conducción, no solo la conducción institucional de la fuerza, sino también la conducción política de las fuerzas, no atiende este tipo de cuestiones. Las relega, las minimiza, existe esta idea de que la policía está para sacrificarse,
y el sacrificio que se pide es un sacrificio generalmente cuando pasan estas cosas en exceso, y ese exceso además de sacrificio es contraproducente para el trabajo que hace la policía y sobre todo para contener la violencia, ¿no? Que tiene que ejercer él o la policía. La Argentina tiene una deuda en ese sentido, no ha encontrado canales institucionales. Nosotros creamos un Consejo de Bienestar cuando yo fui ministra, para estas cosas, que se ocuparan no solo de las cuestiones salariales, sino de las cuestiones vinculadas con las licencias, con los ascensos, con las capacitaciones, con la equidad entre los diferentes, entre las 4 fuerzas que me tocaba conducir, y entre las diferentes especialidades dentro de la fuerza. Hay experiencias como esa en Tierra del Fuego, hay una en Chubut que es bastante, es la más larga, digamos, en Argentina, la que tiene más años. En Santa Cruz, en Río Negro estuvo por crearse un Consejo de Bienestar y finalmente creo que no se creó. Yo creo que eso es urgente, ¿no? Es urgente, y en cualquier caso, si alguna vez en Argentina se produce discusión en serio sobre la cuestión de la sindicalización, ninguna experiencia internacional permite la huelga policial. Sí. En Europa, Estados Unidos hay sindicatos, en Uruguay también hay sindicatos policiales. Nunca se habilita el derecho a la huelga. Así que sí, es una asignatura pendiente, pero sobre todo muchas veces la policía funciona como un chivo expiatorio, ¿no? Para la conducción política y también para el sector judicial. Es como el fusible, ¿no? Y hay un abuso en ese sentido. Entonces también hay una utilidad política, ¿no? En presionar sobre este sector, y bueno, que no haya ninguna consecuencia. Me parece que lo que está pasando en Misiones y el hecho de que haya un reconocimiento común, como trabajadores del Estado y como servidores públicos, ¿no? Entre estatales, ya sean policías, docentes o personal sanitario. Y bueno, es una vuelta de tuerca interesante, ¿no?, para la época que vivimos. Te anticipaste un poquito a la pregunta que iba a hacerte, digamos, de alguna manera sentimos en Misiones, muchos de nosotros, que estamos en el centro de un tubo de ensayo donde hay tironeos y tensiones producidas por el poder a nivel nacional, el discurso de la actual ministra de Seguridad a nivel local, la falta de aparición pública de funcionarios que digan algo sobre lo que está ocurriendo, cierto silencio, y la utilización de los grandes medios, de los medios más hegemónicos, sobre todo los de Capital Federal, de este tema también para dirimir otras cosas. Digamos que hay también unos tironeos que influyen directamente sobre el conflicto. No sé si lo direccionarán hacia algún lado, pero que participan de la situación, participan. Sí, sobre todo porque está en tratamiento el proyecto de ley base, ¿no?, en el Senado, y los votos en diputados de los diputados misioneros contribuyeron a la media sanción que se le dio al proyecto de ley, y eso probablemente hoy esté en discusión, y porque el gobierno nacional, como ustedes dicen, está extorsionando a las provincias, ahogándolas financieramente, y es un mecanismo de extorsión, básicamente, con promesas falsas, porque después los recursos no llegan. No es que lleguen, no porque se le da el voto a un proyecto de ley. Entonces, creo que Misiones está claramente, así como ustedes dicen, ¿no? Es una ventana, es un espejo, yo diría, ¿no? Para ver qué es lo que va pasando en las otras provincias, y me parece que el juego también perverso, ¿no?, del gobierno nacional es desconocer que esas situaciones son consecuencia de las medidas que se toman a nivel central, ¿no? Claro. Y hacerle pagar a la provincia y a los gobernantes provinciales el costo de la crisis. Bueno, esto requiere que los gobernantes provinciales estén a la altura de las circunstancias. Algunos están y otros me parece que quieren seguir probando viejos métodos que en la actual situación no estarían sirviendo, ¿no? Sabina, y por último, me parece también
introducías este tema de el policía o la policía como trabajador. La semana pasada hablábamos con Esteban Rodríguez Alzueta, que también es investigador ahí de la Universidad de Quilmes. Compañero. Sí, exactamente. Y él hablaba de esto de restituirle a los policías su condición de trabajador y de ciudadano, y pensaba qué otras cuestiones deberían aparecer. Por ejemplo, en esta coyuntura, pensar qué tipo de policías para qué tipo de sociedades. Misiones es una provincia que tiene muy bajos índices de delitos, digamos. Aún así, tenemos una policía súper militarizada, si se quiere, porque ahí ha habido también una apuesta muy fuerte. Bueno, ¿qué cuestiones deberíamos estar discutiendo más allá de lo salarial, las condiciones laborales de estos policías, como para salir de esta situación con una agenda que sea también interesante para todos y todas? Sí, yo creo que lo que está pasando en Misiones devuelve, ¿no? Esa imagen que decía Esteban. Los policías son trabajadores, no siempre se reconocen ellos como trabajadores, depende de las circunstancias, pero claramente tienen esa dimensión. Son funcionarios públicos, también son trabajadores. Ahora, es cierto que para el sector llamado progresista, el policía tampoco es visto como trabajador, ¿no? Entonces, este es un problema no solo de la policía, sino también de sectores progresistas o de izquierda que los ven como represores únicamente, ¿no? Que no pueden tomar esa dimensión de la vida de ellos, y ellas reclaman también en estas protestas ese lugar. También creo que hay algo interesante, que es que por eso se la escucha a la ministra Bullrich quejándose de que el policía no puede ser piquetero, porque a la imagen que la derecha construye de la policía, esto que está pasando en Misiones significa un desafío, un cuestionamiento de esa idea, porque el policía, digamos, si hay algo de lo que se ha valido el gobierno nacional, te diría que lo único que funciona en el Estado Nacional hoy es el Ministerio de Seguridad. Sí. El resto de los ministerios están todos parados, muy parados, pero ese funciona porque es la máquina represiva, ¿no? Entonces, todas las semanas Bullrich saca alguna cosa que muestra el carácter intolerante, ¿no?, de las fuerzas de seguridad. Bueno, lo que muestra la policía de Misiones es que la policía es otra cosa, no es eso, no es esa imagen que la ministra necesita construir para sostener una política como la que está llevando adelante el gobierno de Milei, ¿no?, de ajuste extremo, etcétera. Entonces, me parece interesante también para poner de relieve esa condición de derecho de ciudadanía, ¿no?, que tienen, que reclama el policía como trabajador que tiene que sostener una familia, como una imagen que está poniendo en cuestión la idea que el gobierno nacional necesita del policía, ¿no?, que es básicamente un represor, ¿no? Sabina, mil gracias por este tiempo. No, por favor, a ustedes por la charla. Un abrazo. Y después te pedimos material de ese equipo de investigación sobre estos temas. Bueno. Te digo ya, mi último libro, que se llama La Gendarmería desde adentro, está un poco dedicado a por qué esa protesta del 2013. Bien. Del 2012, perdón. ¿Por qué esa protesta del 2012? Y La Gendarmería desde adentro se llama. Desde adentro, sí, es decir, siglo XXI lo publicó. Sí. Genial. Pero después hay más material para pasar, Bueno, genial. Mil gracias, un abrazo. No, por nada, un abrazo. Hasta luego. Sabina Frederick fue ministra de Seguridad.